Cordial saludo, mi nombre es Ladia Alejandra Betancourt Morales, estudiante de la SAP de quinto semestre CETAT San José del Guaviare. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca del compendio normativo en materia de ordenamiento territorial. Espero les guste y bienvenidos. El compendio normativo en materia de ordenamiento territorial está compuesta por 5 leyes, las cuales son la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, la Ley 1454 del 2011, la Ley 1551 del 2012, que es la de régimen municipal, la Ley 1617 del 2013, que es el régimen para los distritos especiales, Ley 1625 del 2013, la Ley de Áreas Metropolitanas y el ABC de los esquemas asociativos que se rige mediante la Ley 1454 del 2011. Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Ley 1454 del 2011, por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones. En el título 1 encontramos las disposiciones generales, que se compone de 3 artículos. Artículo número 1. Objeto de la ley. Su objetivo es dictar las normas para la organización político-administrativa del territorio colombiano, establecer los principios rectores del ordenamiento, definir el marco institucional e instrumentos para el desarrollo territorial, definir competencias en materia de ordenamiento territorial entre la nación, las entidades territoriales y las áreas metropolitanas y establecer las normas generales para la organización territorial. Artículo número 2. Concepto y finalidad del ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial es un instrumento de planificación y de gestión de las entidades territoriales y un proceso de construcción colectiva de país, que se da de manera progresiva, gradual y flexible, con responsabilidad fiscal, tendiente a lograr una adecuada organización político-administrativa del Estado en el territorio, para facilitar el desarrollo institucional, el fortalecimiento de la identidad cultural y el desarrollo territorial. En el tercer artículo, principios rectores del ordenamiento territorial, encontramos 17, los cuales son: el primero, soberanía y unidad nacional; el segundo, autonomía; el tercero, descentralización; el cuarto, integración; quinto, regionalización; sexto, sostenibilidad; séptimo, participación; octavo, solidaridad y equidad territorial; el noveno es diversidad; el décimo es gradualidad y flexibilidad; número 11, prospectiva; número 12, paz y convivencia; número 13, asociatividad; número 14, responsabilidad y transparencia; número 15, equidad social y equilibrio territorial; número 16, economía y buen gobierno; y el número 17, y por último, multietnicidad. En el marco constitucional encontramos el capítulo número 1, la organización institucional. Se compone de 4 artículos. El primero de ellos es el artículo número 4, que nos habla sobre la Comisión de Ordenamiento Territorial, la COT, que es un organismo de carácter técnico asesor que tiene como función evaluar, revisar y sugerir al Gobierno Nacional y a las comisiones especiales de seguimiento al proceso de descentralización y de ordenamiento territorial del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, la adopción de políticas, desarrollo legislativos y criterios para la mejor organización del Estado en el territorio. En el artículo número 5 vemos la conformación de la COT, que se conforma primero por el ministro del Interior o su delegado, el ministro del Medio Ambiente, el director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, un delegado de la SCAR, un experto de reconocida experiencia en la materia designado por el Gobierno Nacional, un experto de reconocida experiencia en la materia designada por cada una de las cámaras legislativas, 2 expertos académicos especializados en el tema designado por el sector académico. En el artículo número 6 encontramos las funciones de la COT, las cuales son asesorar al Gobierno Nacional y a las comisiones especiales, asesorar a los departamentos, distritos y municipios, establecer los parámetros de diferenciación entre las diversas instancias de asociaciones,
revisar, evaluar y proponer diferentes políticas sectoriales, propiciar escenarios de consulta o concertación con los actores involucrados en el ordenamiento territorial, presentar anualmente un informe sobre el estado y avances de ordenamiento territorial, darse su propio reglamento, las demás que asignen la Constitución y la ley. Artículo número 7. Secretaría Técnica y Subsecretaría Técnica. El Departamento Nacional de Planeación ejercerá Secretaría Técnica sobre la COT. Artículo número 8. Las comisiones regionales de ordenamiento territorial participarán en la elaboración del proyecto estratégico regional de ordenamiento territorial. Establecerá la integración y funciones generales de las comisiones regionales y su forma de articulación con los distintos niveles y entidades del gobierno. Capítulo número 2. Esquemas asociativos territoriales. Encontramos en el artículo 9 el objeto, el cual es promover procesos asociativos entre entidades territoriales para la libre y voluntaria conformación de alianzas estratégicas que impulsen el desarrollo autóctono y sostenible de las comunidades. En el artículo 10 nos habla acerca de los esquemas asociativos territoriales. Constituirán esquemas asociativos territoriales las regiones administrativas y de planeación, las regiones de planeación y de gestión, las asociaciones de departamentos, las áreas metropolitanas, las asociaciones de distritos especiales, las provincias administrativas y de planificación y las asociaciones de municipios. Artículo 11. Conformación de asociaciones de entidades territoriales (SIT). Estas entidades se conformarán libremente por dos o más entes territoriales. Las asociaciones de departamentos, el artículo 12, se conforma por dos o más departamentos que pueden asociarse administrativa y políticamente. En el artículo 13 son asociaciones de distritos especiales. Dos o más distritos especiales podrán asociarse política y administrativamente. El artículo 14 son asociaciones de municipios. Dos o más municipios de un mismo departamento o de varios departamentos podrán asociarse administrativa y políticamente. Artículo 15. Asociaciones de las áreas metropolitanas. Dos o más áreas metropolitanas de un mismo departamento o de varios departamentos podrán asociarse. Artículo número 16. Provincias administrativas y de planificación. Dos o más municipios geográficamente contiguos de un mismo departamento podrán constituirse mediante ordenanza en una provincia administrativa y de planificación por solicitud de los alcaldes municipales, los gobernadores o del 10% de los ciudadanos que componen el censo electoral de los respectivos municipios. Artículo 17. Naturaleza y funcionamiento de los esquemas asociativos. Artículo 18. Contratos y convenios plan. Artículo 19. Regiones de planeación y de gestión. Artículo 20. La delegación. Capítulo 3. Política legislativa en materia de ordenamiento territorial. En el artículo 21 nos habla acerca de los objetivos generales de la legislación territorial. En el artículo 22 nos habla de la diversificación, fortalecimiento y modernización del régimen departamental. En el artículo 23 nos habla acerca de la creación de departamentos y nos dice que los departamentos cuyo territorio correspondan parcial o totalmente a una o varias regiones administrativas y de planificación deberá contar con el concepto de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Departamento Nacional de Planeación y la aprobación del Congreso de la República, previa convocatoria a consulta popular de acuerdo con los lineamientos legales establecidos por el legislador y la Constitución. En el artículo 24 nos habla acerca de la diversificación de los regímenes municipales por categorías. En el artículo 25 nos habla del régimen fiscal especial para las áreas metropolitanas. Título número 3 de las competencias. Capítulo número 1, principio para el ejercicio de las competencias. Encontramos el artículo 26, definición de competencias. Para los efectos de la presente ley, se entiende por competencia la facultad o poder jurídico que tiene la nación, las entidades territoriales y las figuras de integración territorial para atender de manera general responsabilidades estatales. En el artículo 27, principios del ejercicio de competencias, encontramos la primera, que es coordinación.
La nación y las entidades territoriales deberán ejercer sus competencias de manera articulada, coherente y armónica. Segundo, que sería la concurrencia, la nación y las entidades territoriales desarrollarán oportunamente acciones conjuntas en busca de un objeto común. La subsidiariedad, la nación, las entidades territoriales y los esquemas de integración territorial apoyarán en forma transitoria y parcial en el ejercicio de sus competencias a las entidades de menor categoría fiscal, desarrollo económico y social. La complementariedad, las entidades territoriales podrán utilizar mecanismos como los de asociación, confinanciación, delegación o convenios. Eficiencia, equilibrio entre otras competencias y recursos, gradualidad y responsabilidad. El capítulo número 2, disposiciones en materia de competencias, encontramos el artículo 28 que nos dice que los departamentos y municipios tendrán autonomía para determinar su estructura interna y organización administrativa central y descentralizada, así como el establecimiento y distribución de sus funciones y recursos para el adecuado cumplimiento de sus deberes constitucionales. En el capítulo 3, las competencias en materia de ordenamiento del territorio, en el artículo 29 nos habla acerca de la distribución de competencias en materia de ordenamiento del territorio. Primero, de la nación. Establecer la política general de ordenamiento del territorio. Localización de grandes proyectos de infraestructura. Determinación de áreas limitadas en uso por seguridad y defensa. Los lineamientos del proceso de urbanización y el sistema de ciudades. La conservación y protección de áreas de importancia histórica y cultural. Segundo, del departamento. Establecer directrices y orientaciones para el ordenamiento de la totalidad o porciones específicas de su territorio. Definir políticas de asentamiento poblacionales y centros urbanos. Orientar la localización de la infraestructura física y social. Integrar y orientar la proyección espacial de los planes sectoriales departamentales. Tercero, de los distritos especiales. Dividir el territorio distrital en localidades, organizarse como áreas metropolitanas, dirigir las actividades que por su denominación y su carácter le correspondan. Cuarto, del municipio. Formular y adoptar los planes de ordenamiento del territorio. Reglamentar de manera específica los usos del suelo en las áreas urbanas, de extensión y rurales, de acuerdo con las leyes. Optimizar los usos de las tierras disponibles y coordinar los planes sectoriales. Título cuarto. De las regiones administrativas y de planificación. Artículo 30. Región administrativa y de planificación. Son regiones administrativas y de planificación RAP las entidades conformadas por 2 o más departamentos con persona jurídica, autonomía financiera y patrimonio propio, cuya finalidad está orientada al desarrollo regional, la inversión y la competitividad. En el artículo 31, el Consejo Regional Administrativo y de Planificación crea el Consejo Regional Administrativo y de Planificación como instancia técnica y asesora de las regiones administrativas y de planificación. El artículo 32 habla de la financiación, nos dice que el funcionamiento de la RAD se financiará con cargo a los recursos o aportes que las respectivas entidades territoriales que la conformen destinen para ello y los incentivos que define el Gobierno Nacional. Artículo 33. Fondo de Desarrollo Regional. Servirá como un mecanismo de desarrollo para las entidades territoriales del país, el cual tendrá como finalidad la financiación de proyectos regionales de desarrollo. Artículo 34. Son las zonas de inversión especial para superar la pobreza. Son las receptoras del Fondo de Compensación Regional que define la Constitución y la ley. En el artículo 35, el Fondo de Compensación Regional servirá como mecanismo de generación de equidad y reducción de la pobreza entre las entidades territoriales del país. En el artículo 36 de la región territorial, la región administrativa y de planificación podrá transformarse en región entidad territorial, de acuerdo a las condiciones que fije la ley.
Título número 5. Disposiciones finales. El artículo 37 nos habla del desarrollo y armonización de la legislación territorial. El Gobierno Nacional presentará al Congreso las iniciativas de reforma legislativa correspondientes a la expedición del régimen especial para los departamentos, la reforma del régimen municipal, la reforma de la legislación en materia de áreas metropolitanas. En el artículo 38, las disposiciones contenidas en la Ley 47 de 1993, por la cual se dicta el Estatuto Fronterizo para el Desarrollo Social y Económico del Departamento, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina continuarán vigentes. Artículo 39. Transitorio. Los conflictos de competencia se solventarán según la normatividad vigente hasta que se reglamente por la ley respectiva, la cual deberá ser presentada por el Gobierno Nacional. Artículo 40. La vigencia y derogatorias. La presente ley se rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga las disposiciones que les sean contrarias.